Y como lo prometíamos, tenemos el placer de darle la bienvenida a Marina Sánchez, coreógrafa, en esta oportunidad de esta adaptación de la pieza de Benedetti La Tregua, que se realizó por el Ballet Nacional del Sodre en el 2022 y ahora vuelve por unas cuantas funciones del 16 al 29 de marzo. Marina, que bueno, fue bailarina, ni que hablar, y luego después se pasó a la parte de asistencia de dirección, coreografía, no sé qué, y bueno, ahora es una coreógrafa de lo más renombrada, solicitada y que además también es docente. Un placer recibirte. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, excelente. Estábamos hablando con Fernando y todos preguntándonos, por lo menos para aquellas personas que no la vieron, yo sé que hay mucha gente que va a querer ir a verla otra vez, los desafíos que implican llevar primero que, bueno, o sea, un texto, una novela que fue adaptada a cine en su momento, cómo llevarla al lenguaje del baile, al lenguaje de la coreografía, que obviamente tiene dramaturgia, y sabemos que intervino desde Gabriel Calderón a un montón más de personas que tienen que ver con esa adaptación, Luciano Supervielle en la música, vos en la coreografía, pero bueno, ¿cómo fue el primer encare, Marina? Bueno, al comienzo, cuando llega este proyecto, lo primero fue leer el libro en detalle y entender... ¿Ya lo habías leído como novela? Sí, sí, o sea, obviamente es un libro súper conocido, famoso, pero nunca desde el lugar de decir, bueno, ¿cómo voy a contar esta historia de manera corporal? O sea, con ojos de coreógrafa. Claro. Entonces... esa primera lectura fue como súper intensa, palabra por palabra, ver qué era lo que Mario Benedetti quería dejarnos, el mensaje, ¿no? Esta historia de amor, bueno, y hay como muchos mensajes en el libro, hay mucha cosa, ¿no? Sí. Cuenta mucha cosa. Entonces el desafío más grande que tuve fue seleccionar con mucho cuidado qué iba a contar en una hora, porque, o sea, yo tenía una hora para desarrollar toda una historia de un libro con un protagonista muy principal y esta historia de amor tan marcada, ¿no? Entonces lo primero fue esa lectura, después fue cómo iba a dividir ese libro en escenas para contar la historia. Entonces seleccioné 9 escenas, me parecía que eran 9 escenas lo que yo necesitaba para contar esta historia. Y después fue qué era lo que quería contar. Entonces, la historia de amor, una historia de amor particular, un hombre mayor con una mujer más joven. Me gustaba mucho la relación de Martín con sus hijos, porque hay toda una problemática familiar, hay un hijo que es homosexual, entonces lo que generaba eso en esos años y lo que de repente puede generar ahora incluso, ¿no? Porque son temas que todavía claro, están sobre la mesa. Después el tema de su mujer difunta, todo ese sentimiento, esa cosa que él siente de no poder soltar su pasado, la culpa que él siente al no tenerla y si las decisiones que él tomó como padre eran buenas o malas. O sea, eso era muchísimo los temas. Entonces, tema de hijos, el tema de Laura, la esposa. Y leyendo el libro, habían 2 palabras que me daban vuelta mucho en la cabeza, que era la rutina, lo que generaba la rutina en la vida del protagonista. Para mí era muy fuerte. Y hasta determinar si es bueno o malo. Sí. Exacto, y hace como una descripción Benedetti que es buenísimo, que describe que la rutina está en los hombros, en la nuca, que eso le te pesa iba a decir, en el hablar de movimiento cuando el protagonista era lo más sedentario del mundo. Exacto, entonces yo ahí fue como que inmediatamente se me representó un bailarín arriba de otro bailarín. O sea, Martín y la rutina. Claro. Como física, ¿no? Como persona física, en sus hombros, en su espalda. Pero eso no da la sensación de peso. Exacto. Sí, o sea, la rutina entonces... La rutina, como... Exactamente, la rutina está sobre él. Pero ¿qué pasa? La rutina, Benedetti hace un paralelismo que es muy, muy fantástico. Muchas veces nos da paz. Por eso claro, no necesariamente es algo negativo. Exactamente. Hay una frase muy linda que dice, hoy fue un día feliz, solo rutina. Claro. Entonces, la describe por momentos que es pesada, que está en sus hombros, que está en su nuca, pero por otros momentos le da paz, le da felicidad a la rutina.
Entonces, eso había que contarlo en la historia. Y después esta vida tan desafortunada. Él tiene una mujer que fallece en el parto de su tercer hijo. Isabel. Después él se enamora, después de años de no enamorarse, se enamora de una mujer más joven, con todo lo que eso implica, ¿no? De sentirse juzgado por estar con una mujer más joven, no saber si los hijos la van a aceptar. Blanca, su hija, la acepta, y cuando está todo muy bien, ella se enferma de una gripe, un resfrío, y se muere. O sea, la historia es brutal. La historia es tremenda. Entonces ahí el destino juega un papel importantísimo, que por momentos también no es destino, es muerte, porque está muy presente la muerte, pero a la vez también es Dios, porque él hace mucho hincapié en Dios, en que él perdió la fe. Pero cuando él perdió la fe y él como que menciona que él pierde la fe, por momentos cuando está enamorado con Laura, él dice, Dios, ojalá que dure. Hay un trasfondo cristiano también en el personaje. Exacto, pero es como que le está pidiendo, por favor. Claro. Entonces era muy interesante. Entonces ahí surgen estos dos personajes. La rutina y el azar. Y el azar, ahí va, porque faltaba que lo nombraras como tal. Eso es lo lindo de tener un equipo creativo, ¿no? Porque que además, perdón, pero es interesante porque es como que la rutina y el azar son antagónicos, ¿no? O sea, porque justamente el azar es lo que te saca de la rutina, en la rutina no hay azar. Exactamente, y eso fue muy lindo trabajarlo con los bailarines, porque bueno, y también lo trabajamos mucho, bueno, con este equipo artístico maravilloso. Cuando le comenté a Gabriel, ¿no? Calderón, este tema de la muerte, destino, era como que no sabía cómo definirlo. Yo le decía, bueno, en esta escena es muerte, en esta escena es Dios, y él me dice, bueno, es el azar de la vida. Y ahí dijimos, el nombre, perfecto. Claro, el azar. Un día podés sacar a la lotería, el otro día tenés un accidente, como es la vida, ¿no? Claro, la vida misma. Y eso fue muy lindo de trabajar con los bailarines, porque tanto el azar como la rutina tienen esa doble cara. La rutina es buena y es mala, el azar es bueno y es malo. Y esta obra además plantea, uno dice recreación de época y parece que fuera del 1700, pero es una recreación de una época del país de la cola de paja, una época del Benedetti oficinista, toda esta historia que él dentro de esa rutina y de ese azar está tirando en esta obra todo ese país de la cola de paja y ese Benedetti oficinista, ¿no? Que entra a la oficina, marca y se va. Exactamente, por eso la oficina está muy marcada, porque algo que siempre Benedetti destaca del Uruguay, del uruguayo tradicional, es esa cosa gris que nos caracteriza. Entonces la obra tiene unas túnicas, está la oficina, ahí Hugo Millán fue fantástico en el diseño, porque la túnica, antiguamente los empleados públicos usaban túnica, entonces nos parecía que estaba bueno como volver a esos orígenes. Después con Luciano Superviel, en la parte de oficina, el vestuario es atemporal. Y la ciudad que van a ver es atemporal, no está marcada como en el libro en una época puntual, porque queríamos que esto sea una historia antigua, una historia de ahora, una historia del futuro. Pero estas cuestiones que nombra Fernando, por ejemplo, no te llevan a un pasado. Exacto, pero queríamos que cuando el público sienta de alguna manera ese pasado o algo futurista. Entonces está la máquina de escribir. Luciano, por eso en la música está la máquina de escribir. Recomiendo el poema Dactilografía de Benedetti, especialmente de sus poemas de la oficina. Exactamente. Y bueno, y justamente el protagonista siempre está haciendo números y cómo hace la letra. Bueno, es como muy interesante, ¿no? Eso es lo que tiene Mario, cómo describe el empleado. Es maravilloso. Y bueno, es muy lindo, eso tenía que estar reflejado. Y bueno, por eso está la máquina de escribir, hay sonidos de oficina, pero de oficina como más bien de la oficina de antes, ¿no? Ahora que es todo más... Del carrete de la máquina. Exacto. Y hubo decisiones que entiendo que no van a haber sido fáciles, por ejemplo, como que los padres de ella no están, y que son dos personajes en la novela que tienen un peso. Entonces, ¿cómo y por qué sacarlos? Bueno, eso fue una de las cosas que a mí me costó mucho, ¿no? Porque en la novela están en el final. Ahí va. Es parte incluso del drama. la película que tenemos de referencia, la película argentina,
tiene una escena muy fuerte el final, Sí. ¿no? Cuando él habla con los padres. Eso que él va a la casa. Pero ¿qué pasa? No están en toda la obra. Entonces, a mí ese final, que aparezcan los padres sin palabras, yo no tengo palabras para expresar. Era como que no podía hilvanarlo, no tenía como un hilo conductor en la historia. Ahí va. Entonces, bueno, esto se habló mucho con Gabriel, qué aporte o cuál era el aporte que le queríamos dar de repente de esa historia puntual de los padres. Y bueno, y yo ahí, son decisiones que hay que tomar. Entonces dije, bueno, en esta historia no van a estar los padres, porque se cuenta la historia de amor, se cuenta Claro. la historia de los hijos, se cuenta la historia del sentimiento de Martín con su difunta esposa, se cuenta la rutina del azar, lo que eso influye, y bueno, es como toda versión, esto es una versión de ballet. Claro. También un desafío muy importante para nosotros era no hacerlo literal del libro, porque el libro ya es fantástico, hay Claro. que dejarlo como está. Claro. Entonces hay que Una hacer una versión. historia de ballet. Exacto. Basado en la novela de Mario Benedetti. ¿Y cómo es no sé si es fácil de describir, pero cómo es trabajar en la coreografía? O sea, ¿cómo es un día de trabajo preparando la tregua para Marina? Bueno, después que se definieron Sí. todo esto y me junté con el equipo creativo, bueno, armé ese guión de 9 escenas, como con las ideas de cada área, ¿no? Lo que yo me ilusionaba de cada área que puedo hacer. Bueno, cada uno obviamente lo nutrió y explotaron las ideas. Y del lado mío coreográfico yo tengo una formación clásica, porque yo soy egresada Sí. de la Escuela Nacional de Danza, hice toda mi carrera como bailarina clásica. Claro. Entonces, las escenas de amor, ahí es donde más luzco de repente la punta, la parte clásica, esa cosa del movimiento ligado más desde el lado del ballet clásico. Pero la ciudad y la oficina tenían que tener toques de danza contemporánea y toques de tango, Ahí de va. danza de tango. Claro. ¿No? Porque la ciudad está muy marcado el tango, los sonidos de la calle, bocinas, mostrar como una ciudad montevideana, porque también yo decía, bueno, si esto va al exterior, es lindo ver pasos de tango, por ejemplo, Claro. un americano, Claro, un el nuestro, ocho. es uruguayo, Sí, sí. no Uruguayo, sucede en del Londres, Río de la sucede en Plata. Montevideo. Eso claro. tenía que Sí, estar. sí, sí. Incluso también el candombe para mí tenía que estar. Musicalmente con Luciano fue una de las cosas que también lo trabajamos, y está en la oficina, está la clave. Entonces, y es como que vos sentís el tas, 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 y vos decís, el candombe, o sea, no Claro. lo vamos a identificar, ¿no? Y de repente sale una fila de empleados, todos rectos, ahí con movimientos que me parecía que era como mecánicos, ahí como que utilicé mucho. Mi mamá fue empleada pública 30 años. Claro. Y yo tengo el recuerdo de chica de ver como un panel así enorme con todas las tarjetas, y ella sacaba la tarjeta y marcaba. Pum, brum, y hacía un sonido así. Entonces, Sí. este gesto está en parte de la coreografía porque está como en mi imaginación. Ahí está, mirá. Ahí va. Es Esa es genial, la música. es genial. Sí, sí. Es tremendo. Y esa es la entrada de los empleados a una hora, ¿no? Cuando yo trabajo en una oficina tengo una hora para llegar, una hora para salir. Y es como representar eso que marco en la tarjeta, ¿no? Y la máquina de escribir. Y la tregua, digo, no se hizo solo en el Auditorio Nacional de Sodre, tuvo una recorrida. ¿Cómo le fue? Contanos un poco. Nosotros en el 2020, cuando se estrenó, en ese momento... 2020, yo dije 2022. Sí. Sí, no, está Lo que bien. pasa es que estos últimos no, 2 años- pero Sí, sí. está bien porque en el 2022 fuimos a San Juan. No, Ahí mal. está, ahí está, ahí está. Está perfecto el dato. Bien. No, se estrenó acá en Uruguay en el 2020. En ese momento estaba Igor Yebra Sí. Sí. de director. Y bueno, la estrenamos, pero se suspendió por la pandemia. Claro. No completamos las funciones. Nos quedamos ahí con las ganas. Y un tercio de sala, ¿no? Entonces quedó como pendiente la tregua. Pasaron 2 años Sí. y después en el 2022, bajo la dirección de Mariano Enrichetto, quedó el pendiente de una gira a Argentina, a San Juan. Ahí va. Y ahí reponemos la tregua, que fue el año pasado, para hacer esta gira. Claro. Así que bueno, ya ahí fue
algo muy emocionante, porque fue volver a montar este ballet. ¿Es el mismo elenco? El estreno sí. El elenco, son 4 elencos Sí. en este 2023. El primer elenco, el que estrena, es el que estrenó en el 2020 y el que fue de gira a San Juan. Ahí está, ahí voy a estar yo, en primera ¿En el fila, el elenco? 16. No, no creo. No, porque no hay un bufón. No hay mira, ahí va. El ballet, estamos viviendo una segunda etapa de oro del ballet, se dice, ¿no? Y, ¿cómo tomás vos desde tu lugar, desde haber sido estudiante hasta este puesto en el que estás ahora, no solo respecto a la evolución del ballet, sino a esto, poder colocar obras como La Tregua en el Ballet del Sodre en un momento de oro del ballet, en una segunda juventud del Ballet del Sodre? Porque esto atrae a mucha gente que por ahí el ballet clásico directamente no termina de cerrarle, pero en cambio sí esto otro, ¿no? Sí, o sea, yo soy de una generación, yo entré al Sodre hace muchos años como bailarina y pasé todas las etapas del Sodre, todas, cuando buenos momentos, malos momentos. Y yo siempre digo, ¿no? El Sodre tiene muchos años, muchísimos años, que hay que agradecer a generaciones anteriores que mantuvieron la llama encendida, Claro. porque bueno, han pasado diferentes situaciones que han llevado a que esté mejor o peor. Cuando finalmente logramos tener una casa propia, que ese era lo principal, tener un teatro, que estuvo el agujero años, Sí, claro. ¿no? Claro. Y logramos tener ese teatro, es este renacer, ¿no? Que fue el comienzo con la dirección de Julio Boca. Ahí tenemos esta época de oro que comienza y que bueno, que es maravillosa. Se ¿no? sigue votando totalmente. Y que, ya no importa si está Boca o no. al tener una casa, al tener el apoyo y tener todas las áreas funcionando, eso es realmente una bendición para lo que es el Uruguay, ¿no? Y una cosa que me comentabas a mí cuando estábamos en maquillaje, me parece que está bueno nombrarla, más allá de que pasó el tiempo, es que Julio Boca, más allá de que agarró y bueno, levantó todo lo que tenía que ver con el ballet, hubo como un cambio de paradigma que todavía sigue dando frutos, que tuvo, hoy lo hablábamos, ¿no? Que tuvo que ver con eso, como la visión de los bailarines, de los primeros bailarines y todo eso, que me parece que está buenísimo que Claro, o que sea, menciones. lo lindo, o sea, es una compañía que hay muchos bailarines jóvenes, hay bailarines también de muchos años en la compañía, el clima es muy bueno porque todos se apoyan, todos son buenos compañeros, o sea, han venido maestros de otras partes que dicen qué lindo clima, cómo se ayudan entre ellos, hay un respeto muy grande en los primeros bailarines, pero los primeros bailarines también aceptan que de repente un cuerpo de baile pueda tener la oportunidad de bailar de primer bailarín. Claro. O sea, eso es increíble y a veces hasta llama la atención, ¿no? Porque es como un respeto a la calidad, ¿no? Es un respeto a que, bueno, si viene un coreógrafo y quiere elegir un bailarín que recién entró, nadie dice nada, porque Claro. se respeta la calidad y lo que el coreógrafo quiera y bueno, me parece que eso es maravilloso. Claro, ¿no? y a su vez como eso sucede, todos están a la altura de... y Claro, todo tiene exacto. un nivel, por Ahí eso va. el nivel está arriba, ¿no? Y vamos por la excelencia. El otro día en Carnaval, porque también tiene estas maravillas de Carnaval, hablaba con Gabriela Flecha, que es paraguaya, primera bailarina del Ballet del Sodre, que sale en una revista, y estaba Jorge Trindade también, que acaba de ganar como 40 y 80, y decía lo mucho que se aprende para lo popular a partir de participar del Ballet del Sodre. Qué loco. Sí. ¿Cómo? Porque dice, bueno, ¿pero qué haces en Carnaval? Porque aprendí en el ballet y quiero salir y estar en lo popular y como esa locura, ¿no? Y Trindade es uno de los primeros principales bailarines de candombe. Como que el Ballet del Sodre rompió para el público, pero también para sus integrantes ese gueto de lo clásico y el ballet y nada más. Bueno, nosotros siempre nos gusta que los bailarines se puedan desarrollar en sus vidas. Me parece que es como una vitamina que cada bailarín pueda tener su vida personal. Eso nutre al artista, ya sea con tu familia, ya sea con hacer otras actividades afuera, así como hay gente que sale del Sodre y se mete en un gimnasio, o hay gente que sale y hace su clase de yoga, o hay quien hace natación.
Y bueno, hay gente que sale y hace carnaval, porque el carnaval le da algo que lo motiva, o hay alguien que sale y se va con su familia, con sus hijos, no sé, las actividades que cada uno necesita. Uno tiene una vida. Claro, son seres humanos y tienen que estar realizados por... Exacto. A mí, por ejemplo, en esta obra en particular, yo hago mucho hincapié en los sentimientos, en la parte artística, en la historia que quiero contar, cómo la quiero contar, pero más que nada que el bailarín sea auténtico. Entonces tengo 4 Martínez completamente distintos, muy distintos, que parece otro ballet, pero que cada uno pueda sacar su esencia también. Es fundamental que cada uno cuente el Martín desde su lugar, ¿no? Y esto como que me gusta mucho el ida y vuelta y darle como cierta flexibilidad al bailarín, porque así puede dar de Claro. sí. Sí, y está buenísimo que además, como decíamos también, de repente un bailarín que en una de las puestas en escenas hace de Martín, en otra puesta en escena hace de la rutina. Entonces Claro. gira en distintos roles. Marina, muchísimas gracias, se nos fue el tiempo, un placer haberte recibido aquí en EPA. Entonces recordamos que del 16 al 29 de marzo en el Auditorio Nacional del Sobre tendremos La Tregua con la coreografía de Marina Sánchez. Saquen su entrada, vale la pena cualquiera de las funciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos